A comenzar con una pregunta, y la pregunta es un poco rara. Es, ¿sí existirá Dios? ¿Sí existirá Dios? Yo, oiga bien, yo soy testigo del poder de Dios. Yo no puedo decir que usted, pero sí puedo decir que yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una segunda pregunta que dice, ¿somos teístas, ateos, saduceos o agnósticos? ¿Qué somos? ¿Teístas, ateos, saduceos o agnósticos? ¿Qué somos? De lógica, ¿no? Bueno, yo digo. No sé los demás, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero invitarles a pensar, ¿qué tal que no hubiera Dios? Como suelen decir los necios, los pensadores, o algunos pensadores. Bueno, hablando de teísta, pues es un término que poco se trajina, se usa, pero que quiere decir, porque la palabra teos quiere decir en griego Dios, teos, viene del griego y quiere decir Dios. Entonces teísta es una persona que cree en Dios, es creencia en un Dios personal y en su acción providencial. Entonces de esa manera, todo el que cree en Dios, así no sea pentecostal, puede ser lo que sea, hasta brujo, es teísta, porque cree que hay un Dios, un ente divino llamado Dios y en su acción providencial. Lo contrario a ateísmo es el ateísmo, es lo contrario. El ateo es el ateísmo que niega la existencia de Dios, argumentando que no hay Dios, lógicamente. Esos son los ateos. Siempre que hablamos de ateo, la pregunta es, ¿por qué los ateos están en contra de Dios? Yo no estaría en contra de algo que no existe. ¿Usted sí? No. No podríamos estar en contra de algo que no existe. Hay una fábula de que el Señor es que iba viajando en una nave, en una barca, y ahí iba un ateo. Y cuando iban en la mitad del mar, del lago, se desató una tempestad y se estaba partiendo la nave. Y el ateo comenzó a clamar a Dios. Entonces el Señor le dijo al ateo, es una fábula, ¿no? Ajá, ¿y tú por qué clamas a Dios? ¿Y tú no quieres ateo? Digo, sí, Señor, es que yo soy ateo, pero en lo seco. Soy ateo, pero en lo seco. Es una fábula, ¿no? Pero de pronto tenga allá no. Y yo leía algo que dice que todo soldado que está peleando en la trinchera cree en Dios. Dice un pensamiento que encontré. Todo soldado que pelea en la trinchera cree en Dios. Obligatoriamente le toca. Pero aquí no estamos creyendo en Dios porque nos obligan. Vamos a ver por qué. Si eso tiene razón, si eso tiene lógica o no. Entonces, el ateísmo es lo contrario al teísmo. Los saduceos, ¿quiénes eran? Miembros de una secta judía opuesta a los fariseos. Ellos negaban la existencia de ángeles, de espíritus, de ángeles, espíritus y negaban también la resurrección de entre los muertos. Negaban que había alma, que había espíritu, que había todo esto. Eso eran los saduceos, una secta judía importante entre ellos, pero opuestos a los otros. Los agnósticos dice que son una postura filosófica que considera inaccesible para el ser humano todo conocimiento de lo divino. Era que lo divino está muy elevado, que eso no tiene nada que ver con la tierra. Bueno, entre esas posturas, yo creo que podemos considerar que somos nosotros teístas, ¿verdad? Teístas, creemos en Dios. Y no solo los pentecostales, todo el que diga que cree en Dios, católico, de cualquier logia, de cualquier filosofía, de cualquier doctrina, si cree que hay Dios y que en Dios es teísta. Y de eso es que vamos a hablar un poquito, con la ayuda del Señor.
Se ha comprobado que el conocimiento de Dios es universal y que ha sido tema trajinado de todas las edades y de todas las culturas del mundo. De las culturas más atrasadas, siempre han pensado en esto. Si al ver lo que nos rodea, hay algo más allá de lo que vemos, lo que con términos un poco más avanzados, entonces lo llaman metafísica, ¿no? Si detrás de lo físico hay algo, detrás de lo que vemos, detrás de la materia hay algo o no hay nada. Cualquiera podría pensar, como algunos filósofos piensan así, que después de lo que vemos y de la materia no hay nada, se murió, se acabó, y todo, no es más nada, no hay más nada. Ni espíritu, como dicen los saduceos, ni alma, ni resurrección, ni demonio, ni Dios, ni nada, no hay nada, todo es materia que viene y pasa. Podríamos pensar de esa manera. Pero resulta que aunque esto se quiera establecer así, la humanidad nunca ha estado cómoda, nunca ha estado quieta, sino que todas las culturas del mundo han estado con la inquietud, pero habrá Dios, pero tiene que ser que haya algo después de la muerte. Y detrás de la materia debe haber algo, no es solamente lo que se ve, debe haber algo que no se ve. Y entonces esa incógnita, esa inquietud ha estado presente en la mente de los seres humanos, sean cristianos o no lo sean. Esa incomodidad, esa inquietud. Porque cada vez que el hombre mira a su alrededor y hacia arriba, dice, hay algo portentoso. El hombre no ha podido escapar a la idea de Dios, nunca. No importa lo organizado o primitivo que sea un pueblo, puede ser un pueblo antiguo, primitivo. La idea de Dios ha estado presente, tanto en las culturas más burdas y antiguas o primitivas, como en las civilizaciones más avanzadas. En el día de hoy, la idea de Dios ha estado ahí siempre. Gloria al Señor. Es algo que ha inquietado a ricos y a pobres, a grandes y pequeños, a blancos y a negros, a todo mundo, porque no es una idea de la gente atrasada solamente, de la gente ignorante y pobre. La idea de Dios es una idea que ataca a todo el mundo, la gente más civilizada, los hombres más eminentes, aún los que dicen no creer en Dios, cuando están en medio del lago. Ay, Dios mío. Amén. Cuando están en lo seco de pronto dicen que no hay Dios, pero cuando están en medio del lago y que el lago esté así bien picado. ¿Cuántos han ido a la Ciénaga Zapatosa? La Zapatosa es un mar pequeño. Uno ve en medio de esa Zapatosa y dicen los que saben ahí, la gente que vive por allí dice, se está picando. A ciertas horas del día dice, se está picando, vámonos. Ellos llaman se pica porque comienza a verse la ciénaga gris y como risa así, como una gallina que tiene de esas risas que llaman así, risitas así, unas olitas pequeñitas, una cosita así como risa por encima, vámonos, porque se va a poner brava, caliente. Y allá en el seno de la Zapatosa hay más de uno metido allá, y ellos conocen eso. Yo estuve por allá con unos hermanos que sabían de eso, buscando material en una canoa para hacer la segunda planta de la iglesia en el banco, a Ganalete y a Vara, hermano, a palo, por el río Cesar. Y bueno, y ellos que conocían me explicaban todo eso. ¿Sí? Porque sabe que en el medio del lago hay que creer en Dios. Sí, Señor. Entonces, la idea de Dios no la ha podido espantar nadie. Los rusos se equivocaron cuando impusieron su imperio de la Unión Soviética o ex Unión Soviética, que duró aproximadamente como unos 80 años. En 80 años nacen muchos niños y se crían, crecen y se forman hombres y mujeres. O sea, esas generaciones que los rusos lograron levantar en medio del ateísmo, debieran ser personas, si eso fuera así fácil, que esas personas no creyeran en Dios, porque imagínense, criados en el ateísmo, que en los colegios cambiaron los textos escolares, los profesores eran ateos y todo. A las personas que creían en Dios los metían en la cárcel y le ponían una persona al pie, preso, y con un hombre al pie, una persona ahí decía, que dijera todo un día, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, Dios no existe. Esa era una de las terapias que le hacían a los creyentes en las cárceles de Rusia. Porque la idea de los rusos era que le iban a barrer de la mente
esa idea de que no hay Dios, para que se generara, fuera otra persona con una idea como un robot, ¿no? Como un robot. Y le hacían esas terapias día tras día, semana tras semana. Tenían gente especializada en eso para ir a donde estaban los presos cristianos. Todo el día en la oreja, en el oído. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Una cantaleta de esa. Dios no existe, Dios. Eso llamaban lavado de cerebro. Le daban el cerebro. Dios no existe, Dios no es todo un día y el día siguiente y la semana siguiente y el mes siguiente. Hermano, los niños que nacieron en esa época en la Unión Soviética nacieron bajo el ateísmo, mirando textos acomodados al ateísmo. Los profesores ateos, esos niños que para que nunca oyeran hablar de Dios, para que no tuvieran nunca en su cabeza esa idea de que había Dios, porque los consideran como una idea dañina. Entonces, se equivocó la Unión Soviética, porque los hermanos que estaban presos cuando los soltaron, más amaban a su Dios. Los niños que se criaron en ese oscurantismo, cuando se decayó la Unión Soviética, aclamaban para que les vendieran una Biblia. Claro, ya no eran niños, hombres de 50, 60, 70 años. Y dice un escritor, me quedó muy presente eso, que cuando ya cayó el imperio soviético, por ahí por el año, ¿qué? 85 fue, 89, en esa década del 80. Bueno, cuando eso cayó, dice un escritor que entraron las sociedades bíblicas y grupos religiosos a Rusia a vender la Biblia. Y dicen que donde había una venta de Biblia, dice el escritor de algo que yo leí, no sé ni dónde ni cuándo, que era como donde venden leche, la gente haciendo cola para comprar la Biblia. Después de terminar un imperio de como de 80 y pico de años y de haberse criado toda la vida ahí, ahora que se le abre la puerta, la gente haciendo cola para comprar la Biblia. Falló la Unión Soviética, ¿verdad? Le falló la filosofía. Le falló todo. Porque los mensajes eran para los hermanitos, pero para los niños era el colegio. Desde niños en la escuela, en la universidad, aprendiendo ateísmo. Falló la doctrina. Porque la idea de Dios es algo que no se puede arrancar nunca de la mente del ser humano. Y esa tendencia profunda quiere decir que sí debe haber algo, que sí hay algo ya dentro del ateísmo y se formaron ahí. Y una cosa que le voy a decir, la idea de Dios está presente. ¿Sabe por qué? Porque Dios se hace sentir, Dios se pronuncia. Cada vez que un individuo alza los ojos y ve los cielos llenos de estrellas, el sol y la luna. Aleluya. Dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese es un testimonio, una pronuncia. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y como dije antes, la idea de Dios no es de la gente pobre y de la gente ignorante, de los ricos, de los entendidos, de los sabios, de los científicos. Ellos también son atacados con esta misma inquietud. Porque Dios no es un Dios anónimo. Siempre Dios se ha pronunciado, se ha manifestado a la gente, se le ha pronunciado a la gente. Y como dijo alguien, porque el primer libro de Dios se llama la creación y el segundo libro de Dios se llama la Biblia. Dios tiene dos libros: la creación, la naturaleza y la Biblia. Antes de ver la Biblia vimos la naturaleza. Antes de leer Biblia, aleluya, desde que el individuo comienza a ver a su alrededor, desde que nace, empieza a ver la gloria de Dios. Cada vez que alza los ojos, ve la gloria de Dios. Y esto va formando en la persona ese carácter y esa inquietud. Entonces, dijimos que Dios siempre se ha pronunciado, que Dios no es un Dios anónimo, que le habla a los unos y a los otros no. Dios le habla providencialmente y cosmológicamente a todo ser que nace.
A todos. Vamos a ver un versículo que siempre me ha gustado en Hechos 14, 16. Hermanos, hermanas, usted no vino a pasear ni a perder el tiempo. Ponga sus ojos en la Biblia, vinimos a oír la enseñanza. El que no trae Biblia es porque no tiene propósito. Pero en esta mañana no vinimos a pasear. Vinimos a aprovechar el tiempo en lo máximo. Abra su Biblia, capítulo 14 de los Hechos. En el verso, o los versos 16 y 17, para que vea usted que el Dios nuestro no es un Dios desconocido, anónimo. El Dios al que nosotros predicamos es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Ya lo hallaron? Yo lo leo. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Esto fue cuando el Señor eligió a Israel y las naciones gentiles y paganas las dejó andar a su suerte. Que caminaran a su propia suerte. En las edades pasadas, Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos. Y dice el 17, si bien, o sea, aún así, no se dejó sin testimonio. Lo repito, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea que Él no se quedó callado. Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que Él siempre, a pesar de que los dejó a su suerte, siempre se manifestó, siempre se expresó. Nunca se dejó sin testimonio, nunca quedó en el anonimato, nunca quedó en el silencio. Él se siguió manifestando a ellos. De alguna manera, ¿con qué? Dándonos tiempos fructíferos, dándonos lluvias del cielo. Cuando yo no era creyente, caramba, yo veía llover y veía crecer las sementeras y veía producir las cosechas y comía también. Amén. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Aún los ateos comen. Si Dios fuera malo, los ateos quedaban listos. Pero Dios es tan bueno que aún ellos comen, hermano. ¿Ah? Aunque ellos le den con el puño, el Señor les da alimento. Amén. 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 ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Bueno, es entendible, estos dos versículos son entendibles, ¿verdad? Él dejó a la gente a su suerte, pero no se dejó sin testimonio, así Él no se quedó callado. Él se siguió haciendo oír alrededor del mundo. Amén. Gloria al Señor. Se siguió manifestando el Señor. La Biblia que tenemos en nuestras manos nunca trata de probar la existencia de Dios. Usted no ve en la Biblia esas luchas. Mira que si existe Dios por esto, no existe por esto. Ustedes no. La Biblia no trata de probar que hay Dios, de probar la existencia de Dios, sino que la confirma. La Biblia confirma la existencia de Dios y la sostiene a través de todas sus páginas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo estoy tratando este tema, Dios sabrá por qué, pero estoy pensando en que nosotros debiéramos remover en esta época todas aquellas enseñanzas antiguas, viejitas de la iglesia. Primero porque hay gente nueva a quien hay que implantarles esa enseñanza. Segundo porque a los antiguos hay que removerles otra vez aquello. Y tercero, ¿sabe por qué estaba pensando yo en la necesidad? Porque es que ahora hay mucha doctrina ¿Ah? Es que ahora hay una cantidad de predicaciones, lo que llaman iglesias de garaje. Gente toda pintoresca, hay todas vueltas, nadie que son pastoras y pastores. Y eso da vergüenza. Entonces, en esta época, yo creo que vale la pena predicar la doctrina del principio. La doctrina. Amén. Aunque haya hermanos que digan yo me la sé, pero hay otros que de pronto no se la saben. Pero vamos a pensar en esto. Yo he estado con esta inquietud. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hermano, vamos a pensar que no hubiera Dios. Aunque dije ahora rato, ¿qué tal que no hubiera Dios?
que es lo que los pueblos y las doctrinas ateas han querido. Borrar la idea y que en verdad hacerle creer a la gente y mostrarle a la gente que no hay nada, sino solo materia. Que la materia solamente se transforma, cumple un ciclo. Hoy somos humanos, carne y sangre, qué sé yo, mañana morimos, vuelve a la tierra y vuelve y se regenera y ahí va. La materia se transforma, dice que ella no se acaba, sino que se transforma, dicen ellos. ¿Aceptaríamos entonces que eso es así? Que no hay Dios, ni hay espíritu, ni hay resurrección, ni hay cielo, ni hay infierno, ni hay nada, no hay nada, sino materia. Eso es lo que se llama materialismo. Podríamos pensar que no hay Dios ni hay nada. Que no hay cielo, que no hay infierno. Que no hay ángeles y que no hay demonios. Vamos a pensar de esa manera. Que no hay almas ni hay resurrección. Ni nada de ese mundo espiritual o místico de que se dice que hay detrás de todo lo físico. Vamos a suponer, no hay nada de eso. Solo materia. Comamos y durmamos y hagamos lo que nos dé la gana aquí. Vamos a pensar, a ver, que todo es materia, que perece, que viene y se va. ¿Qué tal pensar de esa manera? Pero aunque fuera por un momento, yo los invito a pensar, por eso el tema fue así. ¿Sí existirá Dios? Yo quisiera hablar de la unicidad un día de estos y hablar de la doctrina del nombre y hablar de la doctrina del bautismo en el nombre y hablar de muchas cosas de esas. ¿Me acompañan si hacemos un recorderis? Un recorderis de todas esas cosas. Aleluya. Porque yo veo mucha fantasía que se está metiendo, hermano. Y hermanos que están en las congregaciones están inseguros. Me parece que no supieran en lo que han creído. En la iglesia nuestra hay gente que no tiene seguridad de la doctrina. Por eso se van para cualquier baile. Se van para cualquier parranda que tenga Biblia. Pero el hombre que conoce esto, el que entiende a Dios, el que sabe la verdad de las cosas, no lo arrastra nadie. Demos gloria al Señor. Dice la Biblia, crecerá como la palmera en el Líbano. ¿Usted sabe lo que es la palmera? La palmera en el Líbano, los huracanes, los tornados, agarran una palmera, le ripian las hojas, le pueden arrancar las hojas, el cogollo, le pueden partir parte del tallo, pero nunca se ha visto que un huracán arranque una palmera. Nunca. Las palmeras no tienen raíces así de gruesas. Las raíces de las palmeras son como cordones de zapato, por decirlo de algún modo. Pero son cordones que tienen como miles de cordones. Y son cordones que pueden ir, bueno, no sé exactamente el tamaño. Yo solamente aquí en mi poco entender, yo he visto en las carreteras donde hay barrancos, talud, es altísimo. He visto raíces de palmeras que están allá, pero a la distancia por allá en el campo. Y las raíces salen acá, pero profundas por debajo de las rocas. Por eso una palmera no la arranca nadie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y yo creo, hermanos, que necesitamos ser como dice la Biblia, como palmeras en el Líbano. Demos gloria al Señor. Y para ser así hay que tener un conocimiento de quién es Dios, no de religioso, para no andar en cualquier parranda religiosa. Digamos, hay poder en el nombre de Jesucristo. Una persona que conoce al Señor y que conoce la doctrina del Señor se puede soltar a cualquier prueba. Porque no se aparta, no se va. No lo arranca nadie. Lo que es de Dios no se va. Porque el que es nacido de Dios lo guarda. ¿Quién es el que es nacido de Dios? Jesús. Lo guarda, Jesús lo guarda. Y el maligno no lo toca. Hermano, de eso tengan seguridad, hermanos queridos. Hermano, de eso esté seguro, que lo que es de Dios permanece para siempre. Eso esté seguro. Que se fue, que se apartó, que se descarrió, entonces no era. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Ay, no hay que tener miedo, ni hay que estarlo agarrando, ni hay que estarlo atajando. No, Señor.
Yo creo que lo que es de Dios, eso permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Entonces, vamos a pensar por unos momentos que no hay nada. Todo es materia, todo viene y se va, todo apenas se transforma. Pero, hermanos, si volvemos a recapacitar otro poquito, ya que no vamos a quedarnos en el ateísmo. Yo sí creo que hay cosas sobrenaturales, que sí hay espíritus. Como dije por ahí, yo sí creo que hay brujas, aunque yo no las he visto, pero yo lo he oído de muchos. Yo lo he oído de muchos. Y yo les voy a decir algunas cositas que yo no he visto así muchas cosas, hablando de espíritus y cosas como otras personas que cuentan testimonios. Porque no sé qué pasará, ¿será que el diablo nunca se atrevió a presentárseme así? Yo predicaba en una vereda, era un muchacho, una vereda pero montañosa. Era una cañada, había un templo allá abajo, una capillita. Y eso era oscuro de noche, ese callejón, esa quebrada era así encajonada. Y por la quebrada iba el río, iba el camino, cruzándose, serpenteando la quebrada, cruzando las quebradas. Y ahí la gente decía que de noche en la capillita y que arrastraban las bancas, que se oía el estrupicio en el templo, en el salón, que aparecía un perro negro, que ahí cerquita, bajito, así en la quebrada, en el caño, había un camino real y que ahí pasaban gentes de noche, que se oían los caballos con los estribos, que le sonaban, y cosas. Y ahí mucho con el comentario. Yo me iba para esa veredita, hermanos, de tarde, como fuera, de noche, a la lluvia, lo que fuera, y hacía el culto a los hermanos de la vereda. Todos se iban del templo a sus casas y yo me quedaba solito ahí. Doblaba mi hamaca, mi sábana y me ponía a orar en las bancas o en el altar. Y ahí amanecía solito. Y yo sabía que muchos comentaban que ahí salía no sé qué cosa. Cuando era por allá a las 12, 1 de la mañana, yo me levantaba con un foco de 3 baterías y lo metía por esa quebrada oscura. Decía, ¿dónde está? Yo quería que me saliera el caballo o el perro ese. Sí, se los doy seguro, yo estaba muchacho, pero como que estaba lleno del Espíritu Santo, sería de energía, hermano. Yo como que estaba lleno de una energía que a mí, solito, y me iba abajo y llegaba a la quebrada, al camino real, y metía ese foco así. Yo quería ver el caballo, el supuesto caballo. Yo quería ver el supuesto perro. Y a ver si es verdad que sonaban las bancas. Claro, me pasó una sola cosita, me pasó una noche. Pero tampoco me asustó. Siempre hacen como 40 años y todavía me acuerdo de algo fue, ¿no? Yo estaba en una banquita de esas, humilde. En esa época no habían templos modernos. Eran banquitas de tabla por allí, humildes. Era una capillita de palma. Se fue todo el mundo y yo me quedé ahí solo, como de costumbre. Y estaba orando esa noche, hermano Álvaro. Y estando orando en la banquita, yo vi una culebra enrollada, mapaná. Yo conozco la mapaná, yo no sé cuántos la conocen. Y la vi así, con la cabeza así, lista para tirar. Pero la vi con los ojos cerrados. Y fue la impresión tan grande, yo no tenía miedo a las culebras, ni al monte, ni nada, no te enseñé a andar por ahí, que yo me moví, me levanté, me moví, cogí el foco y alumbré por debajo de todas las banquitas, a ver si era verdad que estaba. Me impresionó. Y estaba con los ojos cerrados. Me impresionó. Y yo creí que era que verdad estaba ahí. Bueno, no, yo seguí orando y pasé mi noche ahí como siempre. Al día siguiente yo tenía que levantarme para salir por la vereda, por donde los hermanos. Me levanté en la mañana, como de siempre. Me había hasta olvidado la cosa del sueño. Tenía mi equipaje allí, tenía que bajar a la quebrada a cepillarme para seguir mi camino. Y llegué al primer paso de la quebrada, con ganas de cepillarme y no me pareció bien. Crucé la quebrada y me fui al segundo paso, o bau, como dice uno. Me fui a acurrucar allí para cepillarme ahí en el segundo. Tampoco me pareció bien. Crucé el otro. Yo no sé cuántos crucé, porque la quebrada era así, serpentaba. ¿A dónde cepillarme? Hasta que llegué a una parte por allá, a uno de esos bajos, donde la quebrada se partía en dos chorros, así uno por aquí, otro por aquí. En el medio quedaba una islita de arena. Ahí me pareció bien. Y había así en la parte de arriba un palo viejo, un palo que había arrastrado la quebrada cuando crecía y estaba atravesado allí. Y yo me he encorrucado en la arena, ahí en la isla. Eché mi crema y cuando miro así, vea hermano, así vea.
Ahí estaba la que vi en la noche. Exactamente. La maté a piedra. Pero la impresión quedó que esta es la hora que yo no sé qué quería decir eso, ni por qué vi eso, ni fue de Dios, o fue visión, o yo no sé qué fue. Lo único, pero el caballo no lo vi, ni el perro negro, yo no vi nada de eso. Sin embargo, yo sí creo que hay cosas terribles, y he visto algunas cosas así parecidas. Y yo no sé si ustedes vieron, creo que sí hayan visto también, porque yo lo vi en el noticiero hace unos pocos días, o tal vez unos pocos meses. Quizá ustedes también lo vieron. Cómo los periodistas mostraban en Puerto Tejada a unas mujeres endemoniadas. ¿Las vieron? Puerto Tejada es un pueblito que está más allá de Cali. Yo he ido allá. Ya eso es Cauca. De pura gente morena. Quizá ustedes las vieron, ¿cierto? Unas mujeres endemoniadas. Unas morenas apuestas. Que andaban como sapos. Saltando con los cabellos en la cara. A vista de toda la gente. Y el gentío del pueblo y los periodistas quizás fueron de Cali. Y la gente amontonada y hasta el cura. Creo que buscaron cura y pastores y todo. Porque estaban en una cantidad. Y esas morenas andaban así como el sapo con 4 patas. Ustedes la vieron, ¿verdad? De seguro que esa no es una enfermedad física. Yo pienso que ahí había algo sobrenatural en esa gente. Tenía que haber algo que no era materia, porque vamos a ir luchando esta mañana a hablar entre lo que es la materia y lo que no es materia. Entre lo que es materia y lo que es, digamos, de alguna manera espiritual. Yo pienso que en esas mujeres tuvo que haber algo, porque el periodista lo mostraba y le posaba el micrófono a uno y a la otra y a la otra, y los curas hacían exorcismo y chillaban, pero era que parecían sapos, así las muchachas, unas morenas. ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen, hermano? Eso es material. Esa es cuestión material, eso es materia, nada más. Ahí no hay nada. ¿O usted opina que sí hay algo sobrenatural, algo fuera de lo... Como yo no tengo ese dominio de esos temas, pero yo creo que lo importante es que ustedes, aunque sea con mis mímicas, podamos entender lo que queremos tratar esta mañana, ¿sí? Porque vamos a reflexionar. ¿Sí habrá Dios? Ahora, si llegamos a conclusión que no hay Dios, entonces vámonos. Los invito. Pero vamos pensando en eso de esas mujeres, que yo las vi en la televisión, las vi. Por eso digo que yo no he visto las brujas, pero yo creo que hay algo debe de haber, hermano. Todo no puede ser cuento ni mentira. También yo creo que ustedes tuvieron que haber pensado en eso. Porque eso se vio por todas partes. Una vez vi a una mujer que resultaba con unos mordiscos aquí, vea. Con unas marcas de diente en el cuerpo, aquí o en de fuera lo mordía. De un supuesto espíritu que solo ella veía y sentía, pero los demás no veían nada, veíamos nada. Y sí, le alzaban y ahí tenía los dientes marcados. ¿Ah? No, la huella del diente. No moretones, sino el diente marcado así, el cuadrito de cada diente, la mordía el demonio. Y de eso de historia de demonios y de espíritus, no voy a agotar tiempo aquí, a quemar tiempo, pero de eso sabe todo el mundo y eso hay un sinnúmero. Hasta de demonios que visitan a las viudas, que viven, que hacen relaciones sexuales con mujeres y cosas. Personas que dicen que en realidad eso les ha ocurrido. Yo no lo he visto. He visto algunas cosas de estas que les estoy diciendo. Y con estas es suficiente para yo creer que sí hay algo. Que no puedo ser del todo ateo y decir que no hay nada y cerrarme de banda y decir que todo es materia. Yo no puedo porque yo he visto estas cosas y eso me ha puesto a pensar. Entonces, ¿en qué conclusión llegamos? ¿Si hay espíritus, si hay demonios, si hay fuerzas diabólicas, si hay cosas extrañas? ¿Si le hacen maleficios a la gente? ¿Si los enferman con secretos y rezos? Hasta los matan, ¿verdad? Yo creo que ahí hay casas hasta los matan. Les aplican unos secretos, unas cuestiones diabólicas y matan a las personas. Le dañan el esposo, le dañan la esposa, le dañan el hogar. Lo dejan en la ruina, le dejan loco, le acaban los bienes, hermano.
entonces me da para pensar de otro modo, ya no puedo ser ateo. Hay algo. Hay algo. Porque eso es de amplio conocimiento en el mundo, aunque yo creo que una gran porcentaje de esos comentarios son mentiras. Eso sí lo creo. Que hay mucha gente diciendo que vio y no ha visto nada. Yo les voy a contar otro cuentecito. ¿Se aguantan? Allá en el Copey, hay una serranía cerca del pueblo que se ve hacia arriba. Cuando uno va en el bus, la ve a la derecha ahí. Hay una montaña esa que le llaman, creo que la vereda de la vaca, el cerro de la vaca o la montaña de la vaca, algo así, hacia arriba allá. Un hermano de ahí del Copey, tenía una parcela allá, en esa loma. Y él todos los días iba a trabajar a su parcela y en la tarde se venía para el pueblo. Él llegaba allá, tenía un ranchito allá, pero él no dormía allá, sino que llegaba y limpiaba sus matas, hacía su trabajo, en la tarde para allá. Pero un día de esos, él almorzó y se quedó por allí cuando de pronto en la tarde se vino una lluvia bastante fuerte. Y llovió y se lo cogió la nochecita. Y no se podía ir para el pueblo como de costumbre. Y estaba ahí en el rancho. Cuando terminó la lluvia, salió el sol de la tardecita así brillante. Y él estaba en el rancho y miró para el camino donde él tenía que irse para el pueblo. Y cuando miró para allá, vio, no sé si un perro negro o un hombre negro con los ojos brillantes como candela. Y le veía los ojos y entre más lo miraba, le brillaban los ojos a ese negro. Y él se asustó todo, imagínense, y no corrió porque el negro estaba en el camino por donde él tenía que irse. ¿Para dónde iba a correr? Pero entonces él se quedó quieto y aclamando al Señor y mirando bien, y entre más lo veía, más le brillaban los ojos y más negro se veía. Pero él no tenía por dónde correr, se aguantó ahí pensando y reflexionando. Y ya como que se fue estabilizando un poco los nervios, pero ahí estaba lo que era. Entonces cuando ya se calmó un poquito, cogió una piedrecita y se la tiró. ¡Tan! Y le pegó. Entonces que se acuerda que ahí en ese lugar había un tronco quemado, que se había quemado de la candela, del trabajo, de la rosa, y que él en la tarde había estado limpiando alrededor del tronco, y unas hojitas de las que cortó se habían vuelto como una chocorita, ¿cómo digo así? De una cosita, se habían encogido, enroscado, y con la lluvia las hojitas se llenaron de agua. Mire por dónde va el cuento. Esos eran los ojos que echaban candela. Esto no es fábula, hermano. Hay cosas que se dicen como fábula, pero hay cosas que se dicen como hecho. Las hojitas estaban llenas de agua. El tronco era un tronco quemado. Cuando brilló el sol las había hecho encoger. Me explico, ¿cómo se pudiera decir? Ustedes se arrugaron y se llenaron de agua. Al salir el sol de la tarde y pegarle de frente al tronco, esas cosas brillaban. Y él con los nervios, él no veía bien el tronco. Muchas de las brujas son así. Con esto no quiero decir que no haya. Yo estoy diciendo que sí debe haber. Yo sí creo que sí hay algo. Pero que la mayoría de las cosas son puras impresiones y pura cobardía de la gente. Pero bueno, diablo sí hay. La Biblia no trata de probar que hay diablo, pero la Biblia sí habla del diablo. Y también dice la Biblia cómo se originó. Y también nos muestra la Biblia qué tipo de elemento es. ¿Cierto? Entonces, vamos a pensar que todo no es espíritu ni bruja, pero hay cosas tremendas. Ya entonces dijimos, vamos a hacernos la idea. O hagámonos la idea. Que sí hay. Ahora, siendo que todo esto tiene que tener alguna razón. Los espíritus, los demonios, los maleficios, las brujerías, las magias y todo esto. Entonces yo los invito a que hagamos una deducción, hermanos y hermanas, y amigos que están aquí también compartiendo con nosotros esto. Vamos a hacer una deducción entre todos. Si es verdad, si es realidad que hay demonios y brujas. ¿Ustedes qué dicen? Digan, a ver, ¿sí habrá? Digan, yo no sé
¿qué está pensando usted? ¿Sí eso es así? Y eso no se puede negar porque lo que hemos dicho tiene piso. Y lo hemos visto, algunas de esas cosas. Entonces es seguro. Y no se puede dudar que esa es una relación o una deducción que hago yo. Porque si hay demonios, si hay brujos, si hay espíritus, tiene que haber Dios también. ¿Me explico? Entonces, si esas cosas existen, no se puede dudar de que existe el Dios verdadero, creador del universo. Porque vamos a hacer una... Bueno, si no hay nada, no hay nada. Ni bruja, ni espíritu, ni demonio, ni nada de eso. Ni Dios, ni infierno, ni nada. Pero si hay demonios, si hay espíritu, y si hay bruja, entonces sí hay algo. Y si hay algo, entonces sí hay Dios. Porque no puede ser que haya espíritus, demonios, entonces no vaya a haber Dios. No puede ser. Eso es lo que el diablo quiere que le digan. Si hay, hay, y si no hay, no hay. ¿A dónde nos vamos? ¿Hay algo o no hay algo? Y cuando yo digo hay algo, hago una deducción para asegurar. Exaltan eso. Lo tienen ahí como un sitio de recuerdo para que los turistas se paren ahí. Pero es un sitio abandonado. Unas cuantas indias, no, ¿cómo llama? Árabes, esos que andan. Los beduinos. Unas tiendecitas con unos 4 palos así y unas cosas encima de basurita como casa de paloma. Y ahí están las beduinas vendiendo manualidades, ¿cómo llama? ¿Cómo es? Artesanías. Ahí alrededor así, vea. Y unos cuantos árboles, unas palmeras y los pozos, según ellos, unos pozos abandonados de ladrillo ahí, todos carcomidos, como de 2 metros hacia abajo hondos. Yo vi uno que tenía una charca de agua verde, de rana, y otro lo vi seco completamente. Y ellos, eso está allá en el Sinaí, cerca de Egipto. Y ellos saben y le dicen a uno, vea, aquí fue Mara, aquí es Mara. Entonces no es un mito, esa es historia de algo que sí pasó. Amén, porque la Biblia no es una novela. La Biblia es la palabra de Dios y tiene datos certeros, seguros. Cuando usted afirma lo que dice la Biblia, no se está pelando, como dicen por ahí. Cuando usted dice lo que dice la Biblia, hermano, no está fallando, diciendo algo que quién sabe. No, Señor, la palabra de Dios es verdad. Como la vea, por donde la mire. Si la mira espiritual, es la palabra de Dios. Si la mira como historia, es una historia que los sabios tienen que recurrir ahí para darse cuenta qué pasó, porque es historia. Si la mira como una biografía, usted encuentra ahí datos de personajes de la antigüedad que son biografías que son precisas, que existieron con nombre propio y en sitios determinados. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, usted no le tiemble la voz para decir lo que dice la Biblia, porque ella es fiel por donde la mire. Como historia, como datos, hasta datos científicos. Se puede mirar como biografía, se puede mirar como la palabra de Dios. Amén. 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 No es novela, es historia real. Los mismos egipcios saben y lo reconocen, aunque no lo honran, porque no les conviene a ellos. La historia de Israel en Egipto y todos los milagros que hizo con Faraón, para ellos es una vergüenza. La historia universal lo relata también. Hay evidencias de la historia de Israel en Egipto. Y el mundo entero lo sabe. No es un cuento de hadas. Es el trato de Dios con ese pueblo. Amén. Amén. Mire que estamos ahora estaciados en la historia de Israel. Tenga su mente ahora por allá por Egipto, por el Cairo, por allá por Ramesés, por allá por donde vivieron ellos. Aleluya, Gosén. Por allá por el desierto de Sinaí, por donde anduvieron ellos. En esa historia que para algunos es fantástica, pero que para nosotros es real. Aunque sea un objetivo de alta crítica, sí hay evidencias. Amén. Amén. Recuerdo la anécdota o fábula, yo no sé cómo sea, de un estudiante, de un profesor que le decía a sus
alumnos, a los estudiantes. Eso de que Israel hubiera pasado el Mar Rojo en seco, y esa es mentira. Eso no es así. Lo que pasa es que cuando el Mar Rojo tenía 10 centímetros de profundidad. Y había un muchacho que dice la anécdota, que era creyente en el aula. Y él decía, amén, amén. Él apoyaba, decía, qué grandeza, qué cosa tan maravillosa, decía el alumno. Y el profesor ya estaba enfadado de la cosa del muchacho. Le dijo, oye, fulano, ¿tú por qué dices que eso es grande? Que eso es grandioso. ¿Por qué tú pase aquí al tablero y le explica aquí a los muchachos, nos explica por qué? ¿Qué milagro tan grande? Decía él. ¿Por qué ese es un milagro? Porque el profesor ya no es milagro, porque eran 10 centímetros. Entonces por ahí pasaron. Y el muchacho pasó y dijo, profesor, yo digo que el milagro es más grande, mucho más grande. Así era que él decía, el milagro es mayor. Porque si Dios ahogó a Faraón con todos sus ejércitos y sus caballos en 10 centímetros de agua, ese es un milagro mucho más grande todavía. Más grande más grande que abrir el... Amén. Mucho más grande que abrir el mar. Aleluya. Aleluya. Y los egipcios saben positivamente que su faraón quedó ahogado. Ellos saben. Y los caballos y todo eso quedaron ahogados. Ya el caballo para arriba en la playa el otro día que daba miedo. Sí, Dios. Y egipcios tirados ahí. Dice la Biblia que los israelitas vieron los muertos en la playa, hermano. Tremendo. Eso se llaman portentos, milagros. ¿Hay Dios o no habrá Dios? A la par de esto, hay otra cosa que a mí me llama siempre la atención. Cuando el hermano José Hernández estaba en el difícil, él fue el que comenzó la obra en el difícil, ¿verdad? Y en esa época Dios usó a ese hombre con milagros grandísimos en el difícil. Había gente mordía culebra por las montañas esas y venían y él oraba y se sanaban. Entonces había mucha gente incrédula ahí en el pueblo y un personaje de ahí del pueblo lo llamó un día, uno de los importantes de ahí, no sé si un profesor o un médico, un doctor lo llamó. Venga, pastor, vea, José Hernández, venga. Vea, eso que usted dice que los evangélicos los sana Dios de mordedura de culebra. Eso es mentira, pastor. Lo que pasa es que en el monte hay unas culebras que no tienen veneno. Dice el hermano José Hernández, uy, profesor, entonces el milagro es más grande todavía. Porque si a los hermanos los pican son las que no tienen veneno, habiendo tanta culebra, entonces el milagro es mayor. Eso le pasó al hermano José Hernández. Mayor. Que a los hermanos los acierte a picar son las que no tienen veneno. Lo dejó calladito. ¿Ah? Parecido a lo del profesor del mar, ¿verdad? Y eso le pasó al hermano José. El hermano José lo retó enseguida. Pasa que en el monte hay unas culebras que no tienen veneno. Profesor, entonces el milagro es más grande, le dijo el hermano. ¿Por qué? Si a los hermanos les pican son las que no tienen veneno. Habiendo tanta culebra. Denle la gloria al Señor. Aleluya. Yo soy testigo del poder de Dios. Cantémoslo un ratico, el tiempo corre, pero bueno, el tiempo es de Dios, ¿verdad? Me permiten terminar. Yo tengo aquí un temario larguito, pero cuando estábamos en el mundo y cuando estaba en la cantina pedía que le prendieran el pico otras 2 horas, otra hora, a las 3 de la mañana. Entonces yo soy testigo del poder de Dios. Pongámonos en pie y vamos a decir que yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego Y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. que nunca me ha dejado. aleluya, Nunca me ha desamparado. en las duras pruebas. En la tribulación, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder, dígalo. grandes maravillas Aleluya. Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. En la luz divina que me dio Jesús. Nunca, Nunca me ha dejado. nunca me ha desamparado en las duras pruebas. Me desamparará. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Yo grito duro porque es que yo no sé si ustedes estarán contentos como estoy yo, pero cuando uno está contento tiene ganas de gritar.
Amén. Le dan ganas de gritar. Es que una persona contenta para que lo callen, hermano. Para que le callen la boca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Allá en el interior empezaron a molestar al pastor por el asunto del sonido en la iglesia. Y él para allá, y como los hermanos de los sonidos no hacen caso, les gusta es que le suene el timbal y que le suene el bajo. Y el hermano les decía y nada, hasta que vino la ley y sellaron el sonido, vino la ley y quedaron en el templo sin sonido. Cuando ya todo estuvo sellado, el pastor fue donde el alcalde y le dijo, bueno, señor alcalde, ya se acabó ese sonido, ya está cerrado, ahora vaya usted y le calla la boca a los hermanos. ¿Quién le calla la boca a un hombre salvo? A una mujer salva. ¿Quién le tapa la boca a un hombre alegre? A una mujer alegre en el Señor. Que alaba a Dios es con el alma. Que lo que dice no es a flor de labios, sale de aquí, vea, de adentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo apagué el sonido, ahora usted vaya y apague a los hermanos. Cállelos. Aleluya. Aleluya. Cuando salieron de Egipto, eran como 600,000 de a pie, dice la Biblia, ¿verdad? Sin contar los niños. ¿Cierto? Los niños, 600,000. ¿Y como cuántos niños irían? No exageremos, pero háganme algo, háganme. Para ponernos a pensar un poquito como cuántos salieron. Saldría el milloncito, hermano, salían de allá al millón. O pongámosle un poquitico, un porcentaje pequeñito. Aunque con eso no había control de natalidad, ¿no? No había planificación familiar. Entonces, pongámosle que hubieran salido 800 personas. No vamos a irnos allá al millón ni más allá. 800 personas. 800,000. Sí, gracias, hermano. A ver. Uy, sí. Sí. 800,000. Hermano, ¿usted sabe lo que se comen 800,000 bocas? Por muy poquito que coman, de a poquito, de a platico. ¿Ah? 2 o 3 veces al día. Hermano, ¿y el agüita? ¿Cuántas? Dice que como 10 vacas diarias. Ahora, que no tomaran mucha agua, sino de a vasito. 800,000 vasitos. Y no creo que uno aguante un día con un vaso de agua. Y ahora otra cosa. Salieron de allá, ya dijimos que van aproximadamente 800,000, digamos, ¿verdad? En 40 años que duraron en el desierto, ¿a cuántos llegaría la población? ¿Cuántos se multiplicaron esos 800 en 40 años? Mujeres pariendo sin planificación. Ahora, métamele pluma a eso, profesor. Porque la Biblia dice que más o menos cuántos salieron, pero ¿cuántos llegaron? En los 40 años, ¿a cuánto se multiplicaría eso, hermano pastor? ¿Ah? Eso tenía que multiplicarse al doble. ¿Al doble o más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué ser más? Bueno, vamos a ir pensando el asunto, porque es que estamos tratando un tema que nos interesa. Ahora, esos 600, 800,000, ¿a cuántos se multiplicarían en el desierto? ¿A cuántos llegarían? Y mire, el asunto es este. A toda esa gente Dios los alimentó en el desierto y les dio agua. Los alimentó sin haber cementera. Los alimentó sin haber supermercado, hermano. No había tiendas ni supermercados para esa gente. Ahora, yo creo que soltarle un gentío de esos a un supermercado, por grande que sea, lo pelan enseguida, hermano. ¿Ah? Una langosta. En media hora no hay nada, cada uno agarra un pote.
Y ve uno que unos van con el bulto de yuca y el otro va con el bulto de plátano y el otro con el bulto de arroz y el otro abrazando la bolsa de papa. ¿Ah? Y no fueron 3 días, fueron 40 años. Estas son pruebas, estas son cosas que a mí me llenan de gozo y sigo predicando que sí existe mi Dios y que vive para siempre. Demos gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, aleluya, a toda esa gente los alimentó Dios en el desierto, sin haber supermercados, sin haber huertas, cementeras, con un pan que ellos ni siquiera habían conocido. Pan del cielo, pan del cielo, pan del cielo. Y aquí en esta mañana hay pan del cielo. Aquí también hay pan del cielo. El maná escondido en el desierto está aquí esta mañana también. Aleluya. ¿Por qué no se dignan mirar un verso, hermano? 2 versos en Deuteronomio capítulo 8. Pero vamos a sentir y a vivir la magnitud del poder del Dios nuestro esta mañana. Vamos a entender, vamos a tratar de vivir la magnitud del Dios que estamos predicando, que no es cualquier diosecito colgado en la pared, no es cualquier San Gregorio ni cualquier nada de esto. Estamos predicando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Deuteronomio 8, 3 y 4. Búsquenlo, hermanito, búsquenlo. No se venga para la escuela dominical sin Biblia, no haga eso, es una fatalidad, eso es grave. Ese es un desinterés que yo creo que a Dios no le gusta eso, de vernos tan desaplicados. Y yo creo que es tiempo de que nosotros nos llenemos de Dios, porque los tiempos que vienen no son muy buenos. Hay que aprovechar el maná. Hay que aprovechar el maná escondido. Capítulo 8, verso 3. Dice, y te afligió, le habla Dios a Israel, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó. Se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Aleluya, aleluya. Usted sabe lo que es sustentar una población de esas tan grande en el desierto, hermano. ¿Quién lo hace? Denle la gloria entonces a Él. Démosle la gloria entonces a Él. Entonces aprovechemos esta mañana para darle la honra y la gloria a Él, para exaltarlo a Él. Sí, momentos como estos no se deben desperdiciar para poderle dar la honra y la gloria a Él que vive y permanece para siempre. Volvemos a la reconsideración de las cosas. Si existe algo sobrenatural en el mundo, y si existe algo sobrenatural en el mundo, de seguro que sí existe nuestro Dios. Usted no está apuntando al aire, no está disparando al aire, yo tampoco. Yo sé a quién he creído y yo sé a quién estoy siguiendo y yo sé quién es Él. Los que saben quién es Él, levanten su mano y den gloria a Dios. Aquí hay gente que sabe quién es Él. Pueden venir los demonios, pueden venir todos los demonios del infierno a decirnos que no, pero nosotros sabemos en quién hemos creído.
Y eso es lo que se llama conocer a Dios. Conocer a Dios no es verlo con los ojos físicos, es entenderlo, es saber quién es. Cuando decimos conocerlo, no quiere decir que lo tiene que ver con los ojos, porque mucha gente lo vieron a Él, comieron con Él, se codearon con Él y no lo conocieron. Una cantidad de gente anduvo con Jesús físicamente y no lo conocieron. Por eso es que el Señor le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No vieron, pero creyeron. Aquí hay hombres y mujeres conmigo que hemos creído. Hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con orgullo hace su mano los que han creído, con orgullo. Si me dejan decir esa palabra, orgullo, y bátala. Con orgullo. Si me dejan decir la palabra orgullo, si no es inconsecuente la palabra. Con orgullo, los que hemos creído en Él. En Él. Hable, diga, grite, hable en lengua si quiere hacerlo. Grite duro si quiere hacerlo. Y alábelo a Él. Aleluya. Aleluya. Entonces sí existe nuestro Dios. Hermanos, hermanas y amigos, ¿sabe usted lo que es mandarle carne a Elías con un cuervo y que ese animal carnívoro no se la haya comido? ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? ¿Sabe usted lo que es mandarle carne a Elías con un cuervo? Y que ese animal carnívoro, hermano Daza, no se haya comido la carne. ¿Ah? Eso no es fácil. ¿Cómo se explica? A menos de que el cuervo no hubiera sido un cuervo, sino un brujo. Yo no sé. Denle la gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Usted sabe, hermano y amigo, lo que es un cocodrilo hambriento, rechazar el bebé Moisés en el Nilo, cuando para ese cocodrilo era un bocado suculento. Ese niño era un bocado y no se lo comió, hermano. Échele pluma. Porque estamos delante del Dios que vive y permanece para siempre. Estamos delante de Dios esta mañana, ¿sí o no? Sí, yo no sé usted, estará indiferente, pero yo siento que estamos delante de Dios esta mañana. Amén, 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 amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. ¿Cree usted, hermano querido, que los leones hambrientos en la fosa hayan pasado toda la noche mirando a Daniel y saboreándose y que no se lo hayan comido? ¿Sabe eso? Señor ateo, si usted de pronto está aquí esta mañana, dígame qué es eso. Explíqueme eso. Explíqueme. ¿Qué otra razón tiene? ¿Qué otra explicación tiene esto? ¿Existe Dios o no existe? De pronto sean preguntas retóricas, pero no importa. En eso estamos. Porque no creo que en vano hemos estado predicando este evangelio por tantos años. No creo que se hayan acabado tantas vidas de Cristo para acá predicando el evangelio en vano. No creo que tantos hombres hayan dado la sangre y la vida por este evangelio en vano. No, en 2000 años y pico, hermano, está predicando esto bajo peligro. Porque no es como ahora que uno se entrega y todo el mundo, uy, ¿te entregaste? Uy, lo palmean.
Ayer no era así. No era así cuando comenzamos. Cuando el día comenzó la cosa era seria, hermanos. El que se entregaba al evangelio tenía que amarrarse los pantalones porque o se perdía o se salvaba, pero la cosa era terrible. Explíqueme eso. Aleluya. Eso no tiene otra explicación, sino que es un milagro del Dios que vive. Amén. Gloria al Señor. Entonces sí existe Dios. No hay duda. Lo sobrenatural sí existe también. Y si existe algo sobrenatural en el mundo, de seguro que sí existe Dios. El Dios que estoy predicando. El Dios en que usted ha creído, hermano del santo de la iglesia. Porque esta es la iglesia del Señor. Estos son los santos de Dios. Estoy delante de la congregación de los santos. Usted vino esta mañana al culto porque el Dios suyo lo movió para que viniera al culto. Y vino. El Dios suyo con el que usted amaneció. Aleluya. Aleluya. El Dios con el que usted amaneció. El Dios con el que yo amanecí desde esta madrugada. Él está aquí esta mañana. Hermanos, saben que yo he estado orando por ustedes desde esta madrugada, por ustedes, hermanos. Mira a tu iglesia, Señor, que vengan al culto, que ellos se alimenten espiritualmente, porque a uno le preocupa mucho que la iglesia se alimente o no se alimente. Es como la hermanita cuando está haciendo la comida o está haciendo el alimento para el niño. Se preocupa pensando si el niño le irá a gustar o no, si lo comerá o no, si le irá a hacer de alimento o no. Así es el pastor, así es el predicador. Estuve desde esta madrugada orando por todos los ministros de la ciudad de Valledupar. Señor, dale un mensaje a cada ministro para tu iglesia, para que haya una palabra que direccione a los hermanos, que los aparte del pecado, que los limpie, que los libre de la inmundicia, porque hay mucha inmundicia ahora. En las iglesias están llenas de una cantidad de jóvenes desordenados, de jovencitas y jovencitos desordenados, pecaminosos, fornicarios y adulterios y adúlteros. Y está orando esta mañana que haya palabra. Lo único que aparta a la gente del pecado no es el regaño, es la palabra de Dios, es tu palabra. Amén. Que hace que la gente se arrepienta de esas inmundicias del pecado y que vengan y que sigan tus caminos. Pero el Dios con que yo amanecí, el Dios con que usted amaneció, está aquí esta mañana. ¿Está o no está? ¿Se siente o no se siente? ¿Es vivo o no es vivo? Oh, aleluya. Oh, aleluya. 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 La existencia de Dios es inescrutable. No se puede discutir. Y podríamos hablar de por lo menos 3 formas de conocer a Dios. Sea usted evangélico o no lo sea. Hablemos de por lo menos 3 formas. A Dios se puede conocer de 3 formas por lo menos. Cosmológicamente. ¿Cómo es cosmológicamente? El Salmo 19 que leímos. ¿Verdad? Y también Romanos 1, 19 y 20. ¿Lo pueden mirar? Porque ya el Salmo lo vimos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora este está en Romanos 1. Romanos 1, 19 y 20. Tenga paciencia y ocupémonos en estas cosas tan bonitas que son del Señor. Abra la Biblia y póngale el ojo a la Biblia, a la palabra. Amén. Amén. Que aquí está el Espíritu Santo, aquí está el que revela. Y esa revelación puede entrar por los ojos tuyos. 1, 19. Ya dijimos que la Biblia no trata de aprobar que hay Dios, sino que lo afirma. ¿Ya lo hallaron? Dice, porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios, ese ente, esa cosa que llaman Dios, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Verso 20, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claras, es decir, se pueden ver, visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas, las podemos entender. Así no sea evangélico, pero vea que usted come yuquita y malanguita y todo eso, ¿ah? Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. ¿Ah? ¿Cómo no va a saber un individuo, hermano, que desde que se levanta empieza a comer? ¿Ah? Providencialmente, ¿cómo no va a conocer a Dios siquiera por la providencia? Amigos, providencialmente o cosmológicamente, hablando del cosmos. ¿Qué es el cosmos? El universo, pero no simplemente es universo. El cosmos tiene, la palabra cosmos tiene una connotación mayor, además de universo. Porque en el principio había un caos, ¿verdad? Pero un científico, no sé quién fue, un filósofo, hablaba del paso del caos al cosmos. Él decía, el caos es el mundo, el universo en desorden. Pero cuando ya se entró al cosmos, entonces es un universo ordenado, en orden. Del caos al cosmos. ¿Y qué es el cosmos? Todos los elementos de la naturaleza que nos rodean, que son del universo. Entonces, ¿cómo un individuo que tenga 5 sentidos va a decir que no hay Dios cuando desde que se levanta es a comer? ¿Ah? Y un hermano enseñaba una vez y decía, el perro, por muy guapo que sea, no le muerde la mano al que le lleva la comida a la jaula. Hay perros que son una fiera, ¿verdad? Que no pueden ni siquiera, porque se revienta lo que sea y muerde y se traga el que sea. Pero el perro más bravo del mundo, el tigre, el león, al que le lleva la comida a la jaula, lo conoce y lo respeta. La mano del que le lleva la comida no la muerde. Entonces quiere decir que el ser humano es peor que una bestia, porque es capaz de levantarse contra Dios cuando Dios todas las mañanas le tiene ahí la provisión y muerde la mano de Dios, por decirlo así, Qué tristeza, ¿verdad? Entonces lo que de Dios se conoce cosmológicamente o se vamos a decir, como decía, providencialmente. Pero hay una segunda forma de conocerlo y es en su forma histórica. Históricamente hay mucho que decir de Dios, libros, enciclopedias, cantidades de volúmenes de tinta y papel que se han escrito y de lo que han dicho los antiguos y lo que ha pasado en la antigüedad. Eso es por historia. La persona sabe que sí hay Dios. Y la tercera forma que esta mañana hablamos es diferente a todas las anteriores. Aquí nosotros sabemos que hay Dios y hemos conocido a Dios por la manifestación directamente de Él en el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es un hombre o una mujer recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas? Ya sea es una manifestación directa de Él. Y es un testimonio de Dios del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Cuando uno recibe el Espíritu Santo es Dios hablando. Es cuando Dios le está diciendo a toda la iglesia, a todo el público, ese es mi Hijo amado. Sencillamente recibir el Espíritu Santo es eso. Es el testimonio del Espíritu. Es la manifestación del Espíritu. Por eso es que es tan grande recibir la promesa. Recibanla, hermanito, porque se quedan pasmaditos por allá. Métase en la candela y haga lo que sea, pero reciba el Espíritu Santo para que un día esa voz se oiga diciendo, este es mi Hijo amado. Ese es el testimonio. Amén, amén. De esas 3 formas, ¿cómo? Cosmológicamente, históricamente y por su manifestación en el Espíritu se conoce que sí hay Dios. ¿Quién le dice a un pentecostal que no hay Dios? Eso es meterse en la grande. Decirle a un hombre o a una mujer que recibió el Espíritu Santo, decirle que no hay Dios. Puede venir, el mismo pastor les puede decir que no hay Dios y no se la creen. ¿A ustedes se la creen al pastor? ¿Ah? El señor Kudris, que fue pastor hace mucho tiempo en esta iglesia y fue un gran padre para esta iglesia, no se puede negar en su momento. Después de que ocurrió lo que ocurrió, se fue a visitar a los hermanos por allá, por la Quinta, por allá por la Esperanza. Y allá llegaron donde la hermana, ¿cómo es? La esposa del hermano Freddy. La hermana Margarita. Llegaron donde la hermana Fanny. Llegó a hablar con ella y a tratar de mostrarle y de conquistarle. Hermano, nosotros aquí lo recibimos como amigo y como hermano y lo respetamos mucho. Pero
con su doctrina, no. Porque nosotros lo que hoy somos y lo creemos porque usted nos los enseñó. Lo pararon, no volvió por allá. ¿Qué decirle a un pentecostal que no hay Dios? O que Dios es otra cosa. Vea, aquí hay gente convencida. Aquí hay gente que sí sabe que hay Dios. No porque el pastor se los dijo. Es porque lo hemos sentido, es porque lo hemos vivido. Y porque el Dios nuestro vive. Y porque el Dios nuestro se mueve.